Bienvenidos a Pino Suárez 2, domicilio del diálogo, desde esta Galería de Presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, e iniciando con este programa nuestro tercer año de transmisiones para el canal judicial. Tenemos un invitado de honor, un personaje muy importante, sobre todo por la función y la alta responsabilidad que tiene, el consejero presidente del Instituto Federal Electoral, doctor Leonardo Valdés Zurita. Leonardo, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la Corte, al canal judicial. Ya nos debíamos esta entrevista mutuamente. Así es, Enrique. Muchísimas gracias por la invitación y pues yo estoy a tu disposición. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo quiero hacer una muy breve reseña de la actividad profesional del doctor Leonardo Valdés, licenciado en Economía, doctor en Ciencias Sociales, investigador muy importante sobre sistemas electorales y partidos políticos, un experto en materia electoral, y no podía ser de otra forma teniendo la responsabilidad tan elevada de ser el presidente del IFE. ¿Árbitro o censor el IFE? Para empezar, Leonardo, una pregunta que nos lleva a muchas reflexiones y de la que se ha discutido en muchas ocasiones y de la que hay diferentes puntos de vista, sobre todo después de las últimas reformas y de algunos que se han sentido incómodos por estas nuevas atribuciones que tiene el Instituto Federal Electoral y otros que se sienten, reflejados en un esquema al que siempre debió arribar esta institución, que insisto es muy importante para la democracia, fundamental. Yo diría que el IFE se entiende y se explica en función de lo que ha sido la historia del cambio político en México. El IFE surge hace casi 20 años. El 11 de octubre celebraremos el 20º aniversario de la constitución del Instituto Federal Electoral y surge primero como organizador de las elecciones, innovando un modelo que, por cierto, hoy se está convirtiendo en un modelo bastante general en América Latina. Autoridades autónomas que se encargan del registro de los electores, de seleccionar a los ciudadanos que van a recibir los votos, de capacitarlos, de convertirlos en autoridad electoral el día de la jornada, de hacer el cómputo, en fin, de todas estas labores que tienen que ver con la organización de las elecciones. Yo pienso que hoy día el IFE ha demostrado una enorme capacidad técnica, operativa, para organizar las elecciones. Elecciones en las que el ciudadano puede votar en libertad, en las que su voto queda demostrado que es emitido en secreto y que además su voto tiene consecuencias en términos de la decisión de quién lo representa, quién lo gobierna, hasta la perspectiva de la alternancia en el poder. Esas elecciones bien organizadas dieron paso a unas elecciones más competidas. También el pluralismo social y político se fue gestando en una nación que estaba llegando a un estadio superior de desarrollo, con una población más educada, con una población urbana más importante, con una población más inquieta y más participativa. Este pluralismo que se desarrolla en nuestro país obliga a que reformas sucesivas, después de la creación del IFE, le den elementos de arbitraje. ¿Por qué hoy el IFE tiene que ser un árbitro en las elecciones? Pues porque las elecciones son más competidas, porque en la medida en que los actores políticos, los candidatos, los partidos saben que el resultado de la elección va a definirse el día de la jornada electoral con un cómputo muy correcto de los votos, pues realizan estrategias para obtener más votos. Y la ley electoral fue estableciendo límites a esas estrategias. Y esto ha hecho que el IFE sea cada vez más un árbitro cuando alguno de los jugadores considera que el otro o los otros violaron esos límites a estas estrategias. Esta evolución del IFE como árbitro, yo diría, llega a su punto culminante en la reforma constitucional del 2007, que efectivamente ha dado pie a una gran polémica acerca de si las definiciones constitucionales le dan atribuciones al IFE para ser más que un árbitro, un censor del debate público. Y yo aquí quisiera decir que en el Consejo General del IFE hemos tomado con mucha responsabilidad las nuevas facultades que nos dio el constituyente permanente y que están reglamentadas por el Código de la materia.
Y hemos, por supuesto, defendido la libertad de expresión, que está instaurada por el artículo 6º de nuestra Constitución, pero también hemos interpretado que al reformar el artículo 41 de la Constitución, el constituyente permanente estableció límites, por ejemplo, a la compra de tiempo en radio y televisión por Sí, que los ese es el partidos tema políticos. que quizá más despertó Efectivamente. la polémica, ¿no? Limitación o prohibición para que los particulares compren tiempo en radio y televisión. Y justo en ese par de prohibiciones el legislador resolvió la presencia de los partidos a través del tiempo del Estado en la radio y la televisión y le dio la atribución al IFE de ser administrador de esos tiempos. Lo hicimos con eficacia para la elección federal de 2009, para las elecciones locales de 2010 y nos dio la atribución de, si se produce alguna violación a este principio, sancionar a los partidos, a los candidatos o a los particulares que violen este principio. Y yo quisiera decir que el IFE ha sido muy cuidadoso de que esta facultad no lo lleve a censurar el debate público. También la reforma del 97 elevó a nivel constitucional un principio que ya estaba en la ley electoral, que es un principio que lo que busca es lograr que las campañas sean más propositivas y menos denostativas. Digamos que se estableció que los partidos tienen prohibido en su propaganda utilizar mensajes que pudieran ser calumniosos, que pudieran denostar a las instituciones. Y es que esa frontera, Leonardo, es muy delgada, ¿no? Es decir, requiere de mucha interpretación. Han llegado varias situaciones a la última instancia electoral jurisdiccional, que es el Tribunal Electoral en su sala superior del Poder Judicial de la Federación, y es una frontera sumamente delgada, pero yo creo que nadie podía estar en desacuerdo, ningún ciudadano, en que se quieren escuchar propuestas y no insultos, ¿no? Efectivamente, el modelo que instauró el constituyente permanente, diría yo, tiene tres elementos básicos, tres soportes. Primero, el acceso gratuito a los partidos políticos para que puedan hacer su propaganda, sobre todo en las campañas electorales, para que le lleven un mensaje al ciudadano. Segundo, disminución del financiamiento para campañas para empezar un proceso de hacer menos dinero a eso, menos onerosas las campañas electorales y en general. No restarle importancia, pero sí hay prioridades, digamos, nacionales mucho más atendibles. Efectivamente. Y en tercer lugar, lograr que no solamente sea importante la cantidad de difusión que pueden hacer los partidos políticos bajando el costo, sino además que la calidad de esa difusión sea un elemento que le dé información al ciudadano para que pueda votar en una situación de una democracia de mayor calidad. Por eso está prohibida la denostación, por eso está prohibida la calumnia. Y debo compartirte, Enrique, que nosotros hemos, a través del trabajo que tenemos y de que nuestras resoluciones, porque así lo establece la ley, pueden y son impugnadas ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hemos establecido un diálogo en el sentido de la construcción de los criterios para que las decisiones del IFE se apeguen al principio de objetividad. Efectivamente, la frontera entre si una frase que pronuncia un candidato es calumniosa o no es una frontera difícil de marcar, pero en la medida en que nosotros hemos ido estableciendo nuestras resoluciones, estas han sido combatidas en los términos de la ley ante el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral ha dictado sus sentencias, que además hay que decirlo, en nuestro caso, en el sistema electoral mexicano son sentencias inatacables, es la última instancia. Se han ido construyendo criterios que le dan objetividad a la función arbitral del Instituto Federal Electoral. Entonces yo te diría, hoy somos organizadores de las elecciones, somos árbitros de la competencia y también somos administradores de las condiciones de equidad para la competencia, porque un elemento más de la reforma de 2007 tiene que ver con que el acceso gratuito de todos los partidos
a la radio y a la televisión, se convierte en un elemento de equidad para la competencia. Sin duda, condiciones fundamentales para tener un sistema democrático equilibrado y que dé más certeza a los ciudadanos, una época en la que las instituciones quizás están más cuestionadas que nunca y donde la certeza es un elemento en cuanto a la democracia se refiere fundamental. Si no hay certeza, si no hay confianza, pues difícilmente se va a construir democracia. Leonardo, muy interesantes tus comentarios. Déjame hacer memoria y a veces pareciera que las instituciones nos aparecen como que novedosas en el sentido de sus atribuciones derivado de la reforma de 2007, que fue muy importante. Pero sí hablo de la experiencia, por ejemplo, periodística que me tocó vivir a mí hace menos de 20 años, cuando el órgano electoral responsable de la calificación, bueno, en principio era la Cámara de Diputados erigida como colegio electoral. Y después a mí me tocó ver sesiones en el IFE donde presidía el secretario de Gobernación en turno. Entonces, de ese momento histórico, que sin duda fue un avance fundamental para la democracia, al IFE ciudadanizado, al IFE que tiene más libertad para actuar, que es autónomo, que realmente se ha convertido en un garante del voto libre de los mexicanos, pues hay una diferencia realmente abismal y creo yo muy positiva en estos 20 años, Leonardo. Mira, yo creo que el fenómeno ha sido un fenómeno que nos ha permitido armonizar dos elementos fundamentales de la transformación política de México. Por un lado, el Poder Legislativo ha tenido la inteligencia para ir construyendo esta ingeniería institucional que ha permitido ir perfeccionando al IFE. Y las reformas sucesivas, una de ellas muy importante en 1996, estableció la total autonomía del IFE. Ya en 94 al Consejo General llegaron los consejeros ciudadanos que iniciaron este proceso de ciudadanización, que por cierto hoy se mantiene de manera muy importante en los consejos locales y distritales, que son los encargados de organizar la elección y de arbitrar la elección. Es gran logística nacional, ¿no? Efectivamente, son 6 ciudadanos honorables por cada uno de los 300 distritos electorales, 6 ciudadanos y ciudadanas también de reconocido prestigio por cada uno de los consejos en los estados de la República y en el Distrito Federal, que toman en sus manos la conducción de la organización de la elección, que se suman al trabajo operativo, logístico, profesional del IFE. Esa ciudadanización ahí está, se inició en 94, llegó a una etapa culminante en 96 con la reforma constitucional y con la decisión que tomó el legislador de que el secretario de Gobernación dejara de presidir el Consejo General del IFE y fuese un ciudadano el que ocupara. Y que el gobierno federal dejara de ser juez y parte de alguna forma. Efectivamente, este fue el punto culminante de ese proceso de ingeniería institucional que, visto a la distancia, habría que decirlo, tampoco era posible pensar en 1990 que había un control absoluto de quien presidía. O que una organización totalmente independiente y autónoma podía, con el compromiso de hacer un nuevo padrón electoral en muy corto tiempo, de llevar a cabo la organización de la elección, de montar un programa de resultados preliminares, en fin, el IFE, por supuesto que en su nacimiento requirió de una enorme cantidad de recursos económicos, institucionales, sobre todo para consolidar este nuevo perfil de institución. Y en ese trayecto fue muy importante que el gobierno federal y también los gobiernos de los estados apoyaran a la conformación de la institución, que nacía sin ningún recurso, por ejemplo, patrimonial. No tenía un edificio, no tenía automóviles, no tenía absolutamente nada, y fue necesario ir constituyendo esa institución. Ahora, 96 es fundamental porque se decide la total ciudadanización del IFE y su autonomía. Y de entonces a la fecha, lo que tenemos es que el IFE no solamente tiene una distancia con respecto al gobierno federal y los gobiernos de los estados, sino también, producto de la reforma electoral de 2007, se convierte en un ente que puede sancionar a los funcionarios del gobierno federal, de los gobiernos de los estados
y de los Sí, el árbitro que gobiernos saca las municipales. amarillas y hasta las rojas, si fuera el Efectivamente, caso, ¿no? porque en el diagnóstico que hace el Poder Legislativo se establece que también la participación de los gobernantes y de los gobiernos a través de propaganda gubernamental puede incidir sobre la equidad de la competencia en los procesos electorales y se prohíbe que los gobiernos de los tres niveles hagan propaganda durante las campañas electorales. Y le da al IFE la responsabilidad de que si esa norma se viola, el IFE puede incluso sancionar a los Se gobernantes. dice, se le dieron dientes al IFE, se decía en un lenguaje coloquial cuando se dio la reforma. Te quiero preguntar, ¿te incomoda a ti que surjan los comentarios de comparación del IFE que presidía Woldenberg, un IFE histórico de otra etapa del país, con el IFE que presides tú? No, por supuesto que no, al contrario, a mí me da un gran orgullo haber formado parte de aquel IFE. Claro. Tú leíste en la breve presentación curricular, yo fui director ejecutivo de organización del IFE cuando el maestro José Woldenberg, quien además es entrañable amigo, académico, compañero de reflexiones de mucho tiempo, tomó la presidencia como primer consejero presidente del IFE. Lo que creo es que al hacer la comparación se debe de tener elementos de objetividad. Claro. Un dato cuantitativo, el IFE del 2008 para acá, no quiero decir el IFE de Valdés porque no lo es, Así es. pero ese IFE tiene 53 facultades más que las que tenía el IFE del periodo en el que José Woldenberg fue consejero presidente. Y facultades que tienen que ver con, por ejemplo, el arbitraje de la intervención de la radio y la televisión. Con eso ya hay para entretenerse bastante, ¿no? En las campañas electorales, por ejemplo. Toda la evolución de la fiscalización que el IFE hace de los recursos que reciben los partidos políticos y que utilizan en las elecciones también es diametralmente distinta. El IFE en 2003, cuando José Woldenberg era el consejero presidente, enfrentó enormes dificultades para conocer las cuentas bancarias de los partidos, de los candidatos. Sí, claro, la Comisión de Fiscalización hacía milagros, había ¿no? un secreto bancario. Pedía de favor, mándeme un reporte. Fueron necesarios criterios incluso de la Corte, sí, para que el IFE pudiera conocer. Abrir secreto bancario en campañas políticas. No de todas las cuentas bancarias, sino de algunas cuentas bancarias. Sí. Hoy esto es diametralmente distinto. Hoy no tenemos una comisión de fiscalización del Consejo General que trabajaba con personal temporal. Hoy lo que tenemos es una unidad técnica de fiscalización que trabaja con personal permanentemente, que investiga muchos más informes que los que en aquel entonces presentaban los partidos. En aquel entonces presentaban informe de gastos anuales e informe de campaña. Hoy informan pre-campaña, campaña, informes trimestrales de gasto ordinario y los informes anuales. Y sobre todos esos informes se hace auditorías. La propia unidad de fiscalización puede hacer auditorías a las finanzas de los partidos sin necesidad de que medie un informe. O sea, hoy tenemos un IFE con muchas más facultades y compromisos que los que tenía en el pasado. Yo diría que tenemos una autoridad electoral que al tener más responsabilidades, pues también juega más riesgos, porque hoy son muchos más los actores que pueden resultar afectados por las decisiones de la autoridad y que en consecuencia, en una sociedad abierta como la que vivimos, porque eso es lo que produce la democracia. Claro, un sistema democrático solo se entiende si la sociedad es una sociedad abierta. La etapa del carro completo y de una sola opinión quedó enterrada y desterrada, ¿no? Efectivamente, una sociedad abierta en la que los actores tienen acceso a los medios de comunicación, pueden emitir opiniones, estas opiniones pueden ser incluso críticas de la actividad de la autoridad electoral, que como todos los árbitros difícilmente puede quedar bien con todos los jugadores. Cuando en un partido de fútbol
un árbitro marca un penalti en contra de un equipo, Sí, claro, pues hay una parte que se pone férreamente. Los aficionados que le van a ese equipo le chiflan al árbitro, mientras que los aficionados que le van al otro equipo dicen que tomó una decisión correcta. Algo sabe la Corte institucionalmente de eso, querido doctor, ¿no? De finalmente ser el eje de equilibrio y de decisión en aspectos tan fundamentales de la vida del país. Tú hablabas de la diferencia y también hay una fundamental, es un México distinto, no necesariamente mejor en algunos aspectos. Lamentablemente la situación del país, y estoy obligado a pedirte una reflexión, nos ha metido en una dinámica que también tiene que ver con el sistema electoral de manera muy, pues, con mucho detenimiento y con mucho cuidado. Hablabas de la fiscalización. ¿Cómo evitar que cuando se está retando al Estado mexicano desde el crimen organizado, desde la situación del narcotráfico, de la inseguridad, de una franca etapa en la que se pone en jaque a las instituciones, y nadie lo puede negar, lamentablemente, en la actualidad? El IFE tiene que prevenir que no haya dinero sucio en las campañas políticas, que no haya narcocandidatos. Lamentablemente estamos viendo escenarios inéditos, absolutamente inéditos. Estamos viendo la ejecución de alcaldes electos. Ya vimos el caso de un candidato al gobierno lamentablemente asesinado. Situaciones que no había vivido el país y en las que el IFE también tiene un papel muy importante, es decir, es un México distinto, es un México sí violento. Hay territorios incluso que son de difícil acceso por la seguridad en cuanto a la logística de una elección, y se vivirá en la elección de 2012 un escenario inédito que implicará también que el IFE como institución se blinde y blinde a sus funcionarios y se empiece desde las instituciones a forjar este combate contra el crimen organizado, pero incluso protegiendo a la democracia, Leonardo. Es un tema muy importante. Mira, yo lo he dicho en diversos foros y estoy convencido, la violencia es enemiga de la democracia. La violencia nos lleva a una situación social en la que se inhibe la participación de los ciudadanos, y la democracia vive por la participación de los ciudadanos, de tal suerte que yo sí tengo la firme convicción de que el Estado mexicano y el IFE como parte del Estado mexicano tenemos que hacer grandes esfuerzos para blindar a nuestros procesos electorales de cualquier manifestación de violencia. Y por supuesto que son reprobables los atentados en contra de candidatos. Es muy lamentable que los candidatos pierdan la vida cuando están realizando sus actividades proselitistas, y evidentemente ahí todas las instituciones tenemos que sumar esfuerzos. Y por supuesto que la parte más frágil de una situación de esta naturaleza es la posibilidad, como ha sucedido en otros países, que el crimen organizado logre imponer a través de la donación de recursos candidatos o incluso contenidos de campaña o incluso representantes políticos o gobernantes de una nación. Yo tengo la convicción de que ahí, en esa materia, todas las instituciones tenemos que cooperar. Y además, debo decirlo, no es una preocupación nueva para el Instituto Federal Electoral. Durante el 2008, cuando nos preparábamos para el proceso del 2009, presidentes de partidos políticos nacionales enviaron documentos al IFE expresando su preocupación por la posibilidad de que el dinero proveniente del narcotráfico pudiera estar presente en las campañas electorales. Y esto nos llevó a la construcción de un acuerdo que aprobamos en el Consejo General del IFE en diciembre del 2008 y que se aplicó para el proceso electoral 2009. 3 compromisos en ese acuerdo. Primero, los partidos políticos se comprometieron a que ellos serían los primeros vigilantes de que sus candidatos no estuvieran vinculados a actividades delictivas o a crimen organizado. Segundo, el Instituto Federal Electoral se comprometió
a entablar la relación y los vínculos institucionales necesarios con las instituciones del Estado mexicano para brindar seguridad al proceso electoral. Y tercero, el Instituto Federal Electoral se comprometió a revisar y reformar sus reglamentos de fiscalización para evitar al máximo la presencia de dinero en efectivo en las campañas electorales, porque la experiencia internacional dice que normalmente es a través de donaciones en efectivo como el narcotráfico penetra las campañas electorales. No se hacen donaciones que se depositan en la banca, y menos aún en una situación en la que ya no hay secreto bancario. Yo diría que en las dos responsabilidades que corresponderían al IFE cumplimos puntual y cabalmente. Nos pusimos en contacto con las autoridades del Estado mexicano para promover condiciones de seguridad. Se logró instalar todas las casillas electorales. No tuvimos un solo incidente que pusiera en riesgo la seguridad de los ciudadanos que actuaron como funcionarios de casilla o que bien acudieron a votar. Y en segundo lugar, modificamos nuestros reglamentos y hoy tenemos procedimientos, por ejemplo, de fiscalización en campo, algo que antes el IFE nunca hacía. Hoy sacamos una muestra aleatoria de distritos electorales y vamos a esos distritos electorales con los auditores para conocer del estado de las finanzas de esa campaña, para reconocer lo que está bancarizado, lo que después va a llegar en los informes de gastos de campaña de esos candidatos, y lo que está en efectivo. Y no el efectivo en bolsas de papel estraza, ¿no? Efectivamente, para tener certeza de que el efectivo es el que está acordado por los reglamentos, y además que cuando informe el partido de esa campaña tengamos un parámetro de cuánto efectivo utilizó durante toda su campaña. Estos procedimientos nos permitieron llegar a la fiscalización tanto de las precampañas como de las campañas, con la noción general de que en el proceso electoral 2009 no hubo una presencia significativa de efectivo que pudiéramos detectar como proveniente de actividades ilegales. Y bueno, los partidos políticos también hicieron su parte cuidando los vínculos de sus propios candidatos. Algo así vamos a tener que hacer porque después de 2009 vino 2010 y en las elecciones locales de 2010 encontramos estas situaciones de violencia que no ayudan a la democracia. ¿Qué hemos hecho en el 2010? Nos hemos mantenido muy cercanos a los institutos estatales electorales. Les hemos ofrecido todo el apoyo del IFE para organizar sus elecciones locales y sobre todo les hemos puesto a disposición las facultades de fiscalización que hoy tiene el IFE, que por convenio ellos pueden utilizar para la fiscalización de los recursos que usaron los partidos políticos en las campañas locales. Vamos muy bien en términos de los convenios que se han firmado. Algunos de los institutos locales que están ya iniciando la fiscalización de las campañas de esta elección local de 2010 empiezan a solicitarnos información. Se ha ofrecido capacitación técnica para que esos institutos locales conozcan los protocolos para solicitar la información y poder tener acceso a las cuentas bancarias, a las declaraciones fiscales, a los fideicomisos, de tal suerte que ahí también el IFE se convierte en un coadyuvante para blindar las campañas electorales locales de la presencia de dineros de procedencia ilícita. Pues mucho éxito en eso, porque sí es un tema. Esto lo tenemos que reforzar para el 11, pero sobre todo lo tenemos que profundizar para 2012. Tenemos que volver a revisar nuestros reglamentos de fiscalización, tenemos que dar mayor certeza de que podemos blindar la presencia de recursos ilícitos. Tenemos que redoblar la colaboración con las entidades del gobierno federal para darle seguridad a los ciudadanos en el proceso electoral de 2012, y yo espero que los partidos refrenden su compromiso de que sus candidatos estén libres de vínculos con el crimen organizado. Creo que si eso lo hacemos, si logramos todas las instituciones del Estado mexicano concentrarnos en esto, que
yo diría, no beneficia a ningún partido en particular, sino puede fortalecer nuestra democracia blindándola de la violencia, será un gran aporte que podemos hacer efectivamente en una coyuntura que no es favorable para el desarrollo de la democracia. Tú terminas tu encargo en 2013, 2012 tenemos elección presidencial y sin duda se pondrá a prueba las instituciones y una fundamental es el Instituto Federal Electoral. Yo te deseo en lo personal muchísimo éxito, que sepas conducir esta nave como lo has hecho hasta ahorita, con prudencia, con tolerancia, con inteligencia, porque vienen tiempos, ya están aquí los tiempos y son complicados. Y bueno, nada mejor para la democracia y para México que tener elecciones limpias, con certeza, que den confianza a los ciudadanos y legitimidad a los ganadores, quien sea el partido o el candidato. Yo te agradezco mucho, Leonardo, estos minutos. Y bueno, nos quedamos con muchos temas en el tintero, pero que sea la ocasión para comprometernos a tener otra charla en otro momento y sin duda así lo haremos porque es materia de interés nacional. Te agradezco mucho, Leonardo. Al contrario, le agradecido soy yo, Enrique, y con mucho gusto en otra ocasión seguimos platicando. Consejero presidente del Instituto Federal Electoral, muchas gracias. También le agradezco a usted el favor de su atención a Pino Suárez 2. Lo invito a que siga en el canal judicial. A continuación, ADN Noticias. Muchas gracias. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos